En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amigos, siéntense, por favor. Con el favor y la misericordia de Dios, hoy vamos a aprender y vamos a repasar muchas cosas. En este retiro, amigos, el texto que nos va a acompañar es la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Si ustedes se dan cuenta, porque han visto el programa del retiro, observan perfectamente que hay 4 temas, digamos 4 pláticas, 4 conferencias, y cada una de ellas está apoyada en un texto de esta misma carta. Por eso es importante que en estos días tengas muy cerca de ti la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. El apóstol Pablo, enviado por el Espíritu Santo de Dios, tuvo muchísimos discípulos, muchísimos, pero hay algunos que fueron muy cercanos a él, y entre esos hay que destacar a este hombre llamado Timoteo. Pablo lo llama hijo querido. Se ve que la relación entre Pablo y Timoteo, fundada en el amor de Cristo, es muy especial. Si Pablo lo llama hijo, es porque siente que el mismo Dios que lo renovó a él, que lo transformó a él, que lo hizo servidor de Cristo, ese mismo Dios había engendrado para el Evangelio a Timoteo. O sea que este querido amigo Timoteo, hasta cierto punto es como un heredero, porque eso es característico de los hijos. Los hijos reciben la herencia de los papás. Y Timoteo es heredero del caudal de sabiduría y del torrente de amor que inundó el corazón de San Pablo. Yo no sé tú, hermano, pero yo por lo menos quisiera ser ese Timoteo. Porque dice San Pablo en el capítulo número 16 de la carta a los Romanos, que él ha querido llenar todo con Cristo. Así dice él, que ha dejado todo lleno de Cristo. Se refería al mundo en esa época conocido, básicamente todo lo que había en torno al mar Mediterráneo. Y dice Pablo, lo he llenado todo de Cristo. A mí me parece que ese es un misionero de Jesús. Llenarlo todo de Cristo. Dejarlo todo impregnado de la gracia, del amor, de la alegría, de la fuerza transformadora de Cristo. Y así es como habla Pablo. Entonces yo digo, yo quiero ser como ese apóstol. Yo quiero llenar así de Cristo. Y cada uno debe aplicarlo a su propia situación. Por ejemplo, si eres un padre de familia, si eres una mamá, tú dirás, bueno, pero yo ¿cómo hago para recorrer todos esos kilómetros para ir de unas comunidades a otras? ¿Yo cómo voy a hacer? Yo no puedo hacer eso. Pero tú sí puedes hacer lo que hizo Pablo, llenar todo de Cristo. Tu casa está llena de Cristo.
tu trabajo está lleno de Cristo, tus amistades están llenas de Cristo, tu relación de pareja está llena de Cristo. En ese sentido hemos de aspirar a ser verdaderos hijos espirituales de San Pablo. Entonces, para quienes están tomando apuntes, que hoy son bastantes, gracias a Dios, eso siempre me alegra. Para quienes están tomando sus apuntes, pueden escribir esa pregunta y esa respuesta. ¿Qué es ser hijo espiritual del apóstol San Pablo? Respuesta: llenarlo todo de Cristo. Llenarlo todo de Cristo. Eso es ser. Y esa tiene que ser la aspiración nuestra. Como cuando una persona utiliza un perfume, una loción deliciosa. Por donde va pasando esa persona, va quedando ese aroma. Esa expresión también es de San Pablo. San Pablo dice que nosotros llevamos el buen olor de Cristo, el perfume de Cristo. Es la misma idea. Si queremos ser misioneros de Jesús, si queremos ser verdaderamente hijos espirituales de San Pablo, es llenarlo todo de Cristo. Bueno, ya eso nos ubica sobre la importancia de Timoteo. Ya sabemos que es un hijo muy querido, es un hijo predilecto de Pablo. Ya sabemos lo que significa ser hijo espiritual de San Pablo. ¿Sientes ganas de ser hijo espiritual de San Pablo? ¿Quién tiene ganas de ser hijo espiritual de San Pablo? Queremos llenar todo de Cristo. Entonces, primera carta a Timoteo. Repasemos cosas. En la Sagrada Escritura tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, ¿qué encontramos? Pues encontramos los santos evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Encontramos el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y luego encontramos una serie de cartas de San Pablo. En total 14. Después están otras cartas que se llaman cartas católicas. Y luego tenemos el libro del Apocalipsis. Ese es el Nuevo Testamento. Las cartas llamadas católicas son básicamente la carta a los Hebreos, las 2 cartas del apóstol Pedro, las 3 cartas del apóstol Juan, la carta de Santiago, la carta de Judas. Interesante que haya tantas cartas. ¿Qué significa esto, esa palabra? Mensajes, palabras dirigidas a distintas comunidades. Esas son las cartas católicas, que no son nuestro tema en esta ocasión, pero es bueno recordar, es bueno aprender, es bonito aprender y recordar. Entonces tomamos como cartas católicas, carta a los Hebreos, las 2 cartas de Pedro, las 3 cartas de Juan, y luego Santiago y Judas. Esas son las cartas católicas. Y el libro del Apocalipsis, ya sabemos, el último libro, también conocido como el libro de la Revelación. Pero hay 14 cartas de San Pablo. Y aunque hay varios modos de clasificar esas cartas de Pablo, hay algo indudable, y es que hay unas cartas, que son pocas, que están dedicadas o están enviadas a discípulos suyos, a los que da recomendaciones muy especiales para que dirijan comunidades. Esa parte, esa sección de las cartas de San Pablo es lo que solemos llamar cartas pastorales, porque son indicaciones, enseñanzas que da Pablo a 2 discípulos suyos para que sepan cómo llevar el rebaño de Cristo, para que sepan de qué manera deben guiar ese rebaño, de qué manera deben conducir el pueblo de Dios. Eso es lo que se llaman las cartas, ¿qué? Pastorales. Y esas cartas pastorales son básicamente las 2 cartas a Timoteo y la carta a Tito, otro discípulo muy querido de él. 2 cartas a Timoteo y carta a Tito, son las cartas pastorales. Y hay algo muy importante aquí, amigos, algo muy importante. Y es que
si nosotros queremos servir al Evangelio, si nosotros queremos ser verdaderamente misioneros, si queremos llevar a otros la buena noticia, aunque sea en un mínimo grado, también nosotros tenemos una responsabilidad pastoral. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué es lo propio del pastor? Pues guiar, alimentar y proteger al rebaño. Cuando el Señor te pone cerca a una persona para que tú la evangelices, tú estás haciendo, aunque sea en un grado muy pequeño, estás haciendo una labor ¿de qué? ¿De qué? De evangelización, una labor de pastor. Que el Espíritu nos mantenga conectados para que nos vayamos entendiendo, hermanos. Lo que quiero decir es que las cartas pastorales nos interesan a nosotros y nos interesan mucho, porque toda persona que está haciendo evangelización, toda persona que está haciendo misión, toda persona que está haciendo predicación, toda persona está llevando ¿qué? ¿Está llevando qué? Está llevando el Evangelio y está guiando a otra persona. ¿Qué quiere decir eso? Que tienes una responsabilidad pastoral. Si un compañero tuyo de trabajo un día tiene su oído atento a ti y te pregunta, oye, ¿cómo son esos grupos raros donde tú estás yendo? Porque la gente siempre pregunta así, ¿cómo son esos grupos donde tú estás yendo? Y tú le dices a ese compañero de trabajo, pues sí tienes razón, son raros, pero sabes una cosa, el que llevaba una vida rara era yo. Y mi vida era rara porque yo no conocía ni la verdadera alegría, ni el verdadero amor, ni la verdadera paz. ¿Ya empezaste a qué? A evangelizar a esa persona. Ya empezaste a evangelizar. Y entonces le dices, el raro era yo porque yo no conocía el verdadero amor ni la verdadera paz. Y el otro se queda como curioso. Bueno, ¿y cómo es eso del verdadero amor? Pregunta todavía así como que no me interesa, pero sí me interesa. ¿Cómo es eso del verdadero amor? Y le dices tú, es que yo pensaba que yo amaba a la gente cuando yo la estaba utilizando. Quizás el testimonio de esa persona que estoy aquí imaginando podría ser algo como esto. Yo era de los que creía que si tenía muchas mujeres y tenía mucho trago, yo era una persona feliz, pero por dentro yo estaba muerto. ¿Ve? Y el otro te sigue oyendo. Bueno, cuéntame más, ¿y qué pasó? Bueno, fui a un retiro, fui a un curso, fui a una Eucaristía, fui a un domingo de milagros, fui. Y empezó el Señor a tocar mi corazón. Oye, ¿cómo es eso de tocar el corazón? ¿Qué quieres decir tú con eso? Pues que para mí Dios siempre era un personaje lejano. Era alguien que yo sentía ajeno a mi vida, que no tenía que ver conmigo. Y de repente me di cuenta que aunque yo me había alejado de Dios, Dios no se había alejado de mí. Y así empezaste a evangelizar a esa persona. Y empezaste a traer a esa persona. Y al otro día vuelve y te dice, ¿sabes que me quedé pensando en lo que me dijiste? Cuéntame más. ¿Qué quiere decir esa personita que te está hablando así? ¿Quién es? Ya es una ovejita. ¿Y tú quién eres? Un pastorcito. Y a ti te corresponde llevar a esa ovejita para que no se pierda. A ti te corresponde guiar a esa persona, darle esa palabra a esa persona, orar por esa persona. Después de 1 o 2 conversaciones, de repente este hombre, este compañero de trabajo se te queda mirando y dice, pues yo creo que yo me siento ahora como tú te sentías antes. Yo me siento como vacío, tengo muchos problemas, yo no sé ni cómo aconsejar a mis hijos, estoy mal con... Ya abrió su corazón, ¿te das cuenta? Ya la persona abrió su corazón y esa persona te empieza ya a contar cosas suyas. Y me siento mal y me siento derrotado y yo siento que he fallado en todo. Ya, esa es tu oportunidad. Eso se llama evangelizar. Eso se llama guiar a esta persona. Eso se llama llevar a esta persona. Eso es lo que significa la evangelización. ¿Y quién tiene que hacer esa evangelización? ¿Quién? ¿Solo el Padre Nelson?
¿Quién tiene que hacerlo? Bueno, nosotros todavía me suena un poquito así como que nosotros, el equipo, aquí, el mundo entero, la zona norte del planeta Tierra, no. ¿Quién tiene que hacer esa evangelización? Pero lo dice así con timidez y le da así que... ¿Quién tiene que hacer la evangelización? Eso. ¿Por qué? Porque yo no conozco, óyeme bien, yo no conozco tu compañero de trabajo, yo no lo conozco. Si me encuentro a ese señor por la calle, a mí no me va a poner cuidado. Yo puedo ir con hábito o sin hábito, él no me va a poner cuidado a mí. ¿A quién va a oír? ¿A ti? ¿A ti sí te va a oír? Entonces, ¿quién es el que tiene que evangelizar? ¿Quién? ¿Quién? ¡Yo! Ahora sí, esa sí ya es respuesta. Entonces ya entendiste por qué es tan importante, pero tan importante acercarse a las cartas, ¿cómo se llaman? Pastorales, eso, pero lo necesito bien concentrado, bien concentradito. Aquí el Espíritu Santo nos está ayudando para que estemos bien conectados. Tenemos que estar en una misma onda. Tenemos que estar en una misma frecuencia. Entonces, el Espíritu Santo te va dando gente. Y no importa, óyeme bien, no importa si tú eres hombre, si eres mujer, si eres grande, si eres pequeño, si eres enfermo, si eres alentado. El Espíritu Santo tiene gente para ti. Para una persona puede ser que hay que viajar muchos kilómetros. Pregúntamelo a mí. 5 horas 25 minutos desde que las llantas se desprenden en Bogotá hasta que las llantas tocan el Liberty International Airport. 5 horas y media. Pero ese no es el viaje más largo que me ha correspondido. El viaje más largo que he hecho, tenía que salir de Londres, atravesar toda Europa, atravesar toda Asia y caer en Hong Kong. Entonces algunos, el Espíritu Santo nos pone esas tareas. Me tocaba ir a Hong Kong porque de ahí tenía que tomar otro avión para ir a la ciudad de Kaohsiung en el sur de Taiwán. Ese es el encargo mío, eso fue lo que a mí me correspondió. A ti te corresponde otra cosa. Cada uno tiene su encargo. Y a veces la persona que vas a evangelizar es una persona que llevaste en tu vientre porque eres mamá. Ahí está una primera evangelización. Bueno, entonces, ¿qué llevamos hasta ahora? Llevamos 2 puntos, ¿cierto? El primer punto, ¿cuál fue? El primer punto es ¿qué son las cartas pastorales y qué significa ser hijo espiritual de San Pablo? Que nos interesa mucho a los misioneros. Segundo punto, todos somos evangelizadores, todos. ¿A quién le toca la evangelización? ¿A quién le toca? ¿A quién le toca? Eso es. Cada uno tiene que decir, a mí me toca. Porque yo no puedo llegar allá donde tu vecina y decirle, señora, mire, lo que pasa es que yo vengo aquí a evangelizarla. Pero esa misma vecina un día llega a tu casa y lleva esos ojos llorosos y apenas te está pidiendo un favor, pero el verdadero favor que te está pidiendo está en esos ojos cargados de llanto. Y tú, como eres una hija del Altísimo, tú, como eres renacida por la gracia de Cristo, tú ves a tu vecinita con esos ojos y le dices, mira, del favor que me pediste, toma esto, pero te puedo preguntar algo, ¿tú estás bien? Y ahí empezó la evangelización. ¿Tú estás bien? Y ella baja la cabeza y dice, no, yo no estoy bien. Ahí empezó la evangelización. Ahí empezó. Ese es el momento en que empezó. Me siento mal, me siento deprimida, tengo este problema, no me entiendo con esto, yo ya no sé ni cómo rezar. Yo estuve donde una señora que me decían que adivinaba la suerte. Entonces ya tú oyes adivinar la suerte. ¿Eso es de Dios? No. Eso no es de Dios.
Entonces ya tú ves, uy, esta está en cadenas. ¿Ve? No le dices nada, pero ya te diste cuenta, esta está en cadenas. Y yo ya he ido varias veces donde la señora esa, y ella siempre me dice, a usted se le va a arreglar todo, porque estamos rompiendo las brujerías que le han hecho. Pero resulta que el que rompe la brujería es más brujo que el otro. Y tú te das cuenta de todo eso y empiezas a evangelizar a esa vecina tuya. Entonces tú le dices con mucho amor, perdóneme vecina, pero yo creo que eso no es de Dios, yo creo que eso no le está haciendo bien. Dígame una cosa, vecina, cuando usted sale de eso y le sacan ese pocotón de dólares, cuando usted sale de ahí, usted sale con paz. No, la verdad no, yo salgo como más cargada. Dese cuenta, vecina, así no es. Y usted ya empezó a evangelizar. Y al otro día vuelve esa vecina suya y le dice, cuénteme más, ¿qué cree usted que debo hacer? ¿Yo con quién hablara? Y usted empieza a guiarla, la va llevando. Aquí estoy viendo que, bendito sea Dios, en este retiro hay un sacerdote que está atendiendo las confesiones. Pero ¿qué pasa? Que la gente, antes de llegar a la confesión, hay que pastorearla, hay que animarla, hay que ilustrarla, hay que iluminarla. Entonces usted va haciendo todo el trabajo. El trabajo del confesionario no es fácil. No es fácil. Pero yo le digo una cosa, el trabajo duro muchas veces lo hacen ustedes. Porque usted es quien preparó a esa vecina, quien preparó a ese compañero de trabajo, quien preparó a ese primo, a ese amigo. Usted es la persona que lo fue evangelizando y lo fue llevando. A usted le tocó el trabajo duro. Y el sacerdote ya entonces escucha ya los pecados, pero ya esos pecados están maniatados, ya esos pecados están amarrados, ya no tienen poder. ¿Por qué? Porque ya ha habido una palabra de evangelización. Entonces, ¿a quién le toca evangelizar? ¿A quién le toca evangelizar? Eso. Así es como se hace. Tenemos que salir de la idea de que no, el sacerdote allá, el sacerdote que confiese. Amén, el sacerdote tiene que hacer su trabajo. Pero ¿qué pasa? Que para que el sacerdote haga su trabajo, a ti te toca hacer tu trabajo. Aquí todo el mundo trabaja. A mí me toca trabajar y lo hago con gusto, con alegría, pero a ti también te toca. Bueno, ahí termina la introducción. Ya vemos por qué es importante las cartas pastorales. Ya vemos qué significa ser hijo espiritual de San Pablo. Y ya sabemos que hay un poco de gente que está lista a evangelizar. Así sí nos entendemos. Ahí nos entendemos. Terminó la introducción. Avancemos. Vamos a hablar ahora de una palabra muy hermosa que está en el versículo número 12 del capítulo 1. Primera Timoteo 1:12. Ese es el texto propio de esta primera plática. Primera Timoteo, capítulo 1, versículo 12. ¿Qué es lo hermoso del capítulo 1 de la primera carta a Timoteo? Lo hermoso es que este apóstol recuerda a Timoteo de dónde lo sacó Dios. ¿De dónde me sacó Dios? Yo no les voy a ahorrar el trabajo. Ustedes tienen que leer. Ustedes tienen, por ejemplo, usted tiene ahí una Biblia, ¿cierto? Eso es una Biblia. Eso, grande, bella. Ábrala, eso, abierta le hace más bien. Abierta le sirve más. Abra esa Biblia. Abra esa Biblia. Usted ha traído una Biblia. Ábrala. Abra esa Biblia. Para que le sirva tiene que abrirla. Como decía un profesor mío, eso no funciona por ósmosis. Eso no es que usted se pegue la Biblia al cuerpo y ahí se le va pasando. No, toca abrirla, hay que abrirla. Primera Timoteo, capítulo 1. Ahí está el testimonio de San Pablo. Ahí cuenta San Pablo la obra maravillosa que Dios ha hecho con él. Lo que Dios ha hecho conmigo. Lo cual es una gran enseñanza para nosotros. Porque recuerda que Timoteo era hijo espiritual de San Pablo. ¿Y qué es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo? Le está diciendo, mira de qué hueco tan oscuro y tan sucio y tan feo
me sacó Dios. Mira de qué basurero me sacó Dios. Mira, date cuenta de dónde me sacó Dios. Esto es muy bello por varias razones. Primero, porque nos enseña que todo evangelizador debe conservar viva la memoria de dónde me sacó Dios. ¿De dónde me sacó Dios? Eso no se le debe olvidar nunca a uno. ¿De dónde te sacó Dios? ¿Quién eras tú antes de que Cristo hiciera su obra? Eso no se te puede olvidar. Porque muy fácilmente, como lo advierte el mismo apóstol San Pablo en estas cartas pastorales, cuando ya Dios empieza a hacer sus maravillas en nuestra vida, cuando ya nos limpia el rostro, nos levanta la mirada, nos devuelve la sonrisa y muchas veces nos bendice con todo género de prosperidad, se nos olvida de dónde nos sacó Dios. Y cuando a uno se le olvida el tesoro que ha recibido, a veces lo desperdicia, a veces lo maltrata, a veces lo desprecia. No se te debe olvidar de dónde te sacó Dios. ¿Qué fue lo que Dios hizo por ti? Y no solamente debes recordar en dónde estabas. Hazte esta pregunta: ¿para dónde ibas? Por ese camino por el que ibas, ¿hacia dónde ibas? El testimonio de cada uno de nosotros es distinto, hermanos. Pero cada uno puede recordar, como San Pablo recuerda en la primera carta a Timoteo, capítulo 1, cada uno puede recordar de dónde me sacó Dios. Hay una frase muy hermosa que dice San Pablo en ese capítulo 1: Dios quiso mostrar primero en mí la abundancia de su misericordia. Y también dice en primera carta a Timoteo, capítulo 1, Dios ha venido a salvar a los pecadores y el primero de los pecadores soy yo. Y eso tiene que tenerlo claro el verdadero evangelizador. Si yo estoy en la evangelización, no es como una medalla, no es como un premio. Y en esto nos habla muy claramente el Papa Francisco. Cuidado con llenarnos de esas ideas de que yo soy de los buenos, de que yo me lo merezco todo. Cuidado, porque se nos olvidan muchas cosas, hermanos. Es muy importante esto. ¿De dónde me sacó Dios? Por un momento, por favor, recuerda eso, recuérdalo ahí en tu mente. ¿Dónde estaba yo? ¿Para dónde iba? ¿Con qué gente andaba? ¿Cuáles eran mis proyectos? ¿Cuáles eran mis miedos? Eso hay que tenerlo claro. ¿Cuál era la lista de mis fracasos? Eso hay que tenerlo claro. ¿Cuál era la lista de mis fracasos? Entonces Pablo da ese testimonio. ¿Por qué es importante? Es importante para que vivamos con tres palabras que ahora las vas a escribir ahí. Porque uno tiene que recordar siempre de dónde me sacó Dios por tres palabras. La primera palabra es la humildad. San Pablo dice que no se te suban los humos. Porque te repito, después de que ya Dios te lavó la cara, te volvió la sonrisa, te bendijo con prosperidad, incluso material, porque a veces es así, que uno empieza a caminar en el camino del Señor y el Señor en su generosidad nos da salud y nos da prosperidad, pero a uno se le olvida y uno se llena de orgullo y uno dice: oiga, pero yo sí soy muy inteligente, ¿no? Mentira, tú ibas mal, muy mal ibas, pero el Señor te miró con misericordia. Por humildad. Es importante recordar de dónde me sacó Dios, por humildad. Segundo, es importante para vivir en la gratitud y para vivir en la alabanza. Si quieren llevarse una palabra de esta predicación, llévense por favor esa, la alabanza. Por favor, acostumbren su boca a decirle cosas bellas a Jesús. Acostumbren su corazón a eso. ¿Por qué es tan importante? Te lo voy a decir. Porque el corazón humano está hecho para el infinito. Dios dejó en nuestro corazón un hueco. Dios dejó en nuestro corazón un vacío, un espacio inmenso que solo Él puede llenar.
Estamos hechos para el infinito. Y la persona que no se derrite en alabanza, en adoración, esa persona tiene su corazón en otra cosa. En otra cosa. Yo lo he notado. Yo vivo en una casa donde se forman sacerdotes, podríamos decir en un seminario. Y yo lo he notado en nuestros seminaristas, en nuestros frailes que se están formando para sacerdotes. Ay, cuando yo veo un fraile así en la oración como perezoso, como tímido, que como cuando hay que cantar no canta, como que mira para todos lados, yo digo, ¿dónde tendrá el corazón este hombre? ¿Dónde tendrá el corazón? Y eso pocas veces falla. A ese que tú lo ves así como distraído, que ves que lleva su oración de una manera como mecánica. Ay, Dios mío, si no los conociera uno. Después resulta, no le veo como sentido a esto, yo mejor me voy a hacer una carrera y a ganar mi plata. O si no, yo no puedo seguir en esta infidelidad, yo creo que yo me enamoré. Tú tienes toda la razón. Por supuesto que usted tenía que enamorarse, mi hermano, tenía que enamorarse, porque no estaba enamorado. Porque no estaba enamorado. Mire, el corazón humano de todo ser humano, hombre o mujer, el corazón de todo ser humano está hecho para el amor. Estamos hechos para el amor. Estamos hechos para amar. ¿Y para amar cuánto? Mucho. Mucho no es palabra, muchísimo. Para amar con todo nuestro ser. Cuando Deuteronomio capítulo 6 dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Cuando Deuteronomio capítulo 6 dice eso, hermanos, esa palabra no hay que verla como si le estuviéramos haciendo un favor a Dios. Hermanos, cuando el Deuteronomio dice amarás al Señor con todo tu ser, no le estamos haciendo un favor a Dios. Amar a Dios con todo nuestro ser es la respuesta a nuestro anhelo más profundo, es encontrar quién va a llenar ese vacío que de otra manera sería infinito, inabarcable. Entonces, ¿por qué es importante 1 Timoteo capítulo 1? Porque ahí San Pablo cuenta su testimonio y ahí cuenta de qué basurero, de qué pozo asqueroso lo sacó Dios. Y eso es importante que nosotros lo aprendamos. Jamás se te olvide de dónde te sacó Dios. ¿Para qué? Primero, para humildad. Segundo, para gratitud, para alabanza. Yo le tengo miedo al sacerdote que no es fervoroso. Le tengo miedo. Cuando yo veo el sacerdote que celebra ahí como la misa, y como llevándola, como que esto fue lo que me tocó, como que esta es la primera de 80 misas que me toca decir este mes. Yo digo, ¿dónde tendrá el corazón este hombre? Lo tiene en la plata, lo tiene en el trago, lo tiene por ahí en una relación escondida, lo tiene en alguna cosa que no es. En cambio, nada más hermoso que ver ese sacerdote que se entra en el sacrificio, que vive el momento. Lo mismo pasa con las parejas. Exactamente lo mismo, porque estamos hechos para el amor. Estamos hechos para amar. Así nos hizo Dios. Usted cuando ve esas parejas con esa frialdad, la gente lo sabe. Si tú ves llegar a tu esposo, que te saluda desde la puerta, deja por ahí su maletín que llevaba, se sienta a ver las noticias, no hay un abrazo, no hay un besito, no hay un te amo, no hay nada. Tú ya que empiezas a sentir, esto va mal, esto va mal. Porque lo propio de los que se aman es expresarse ese amor. Por ahí en una de las escaleras de esta casa dice, dile a tu esposo o a tu esposa, dile 100 veces al día, te amo. A ver los esposos que hay aquí, ¿cuántas veces llevan ya? ¡Ay! ¿Quiénes están aquí con la pareja? Levante la mano. Pero ¿cómo así? ¿Cómo es esa pareja que levanta la mano uno solo? Me ha dejado muy inquieto usted. Levante la mano la pareja y ella se cruza de brazos. No digo nada, yo no quiero causar problemas. Por ahí dice la escalera, ¿cierto? Que hay un aviso en la escalera que dice eso. Dígale 100 veces. Ya lleva varias, ¿cierto? Bueno. Entonces,
Estamos hechos para el amor. Y la manera de vivir en la gratitud y vivir en el amor, ¿qué es? Es el recuerdo, esa es la fuerza de la memoria. Cuando yo me acuerdo lo que Dios ha hecho por mí, cuando yo me acuerdo lo que el Señor ha planeado para mí y cuáles eran mis planes, cuando yo veo su misericordia, se humedecen mis ojos de alegría y yo siento, Señor, tú eres grande, yo te bendigo, yo te alabo, yo te glorifico. Y así vivimos en la gratitud. Yo estaba haciendo mi oración de la mañana. Hoy la iglesia recuerda a San Bernardo de Claraval. Y la oración del día de San Bernardo dice algo muy bonito. Dice, tú le concediste arder para que iluminara. Qué cosa tan linda. San Bernardo vivió en el siglo XII. Dios le concedió arder para que ¿qué? Para que iluminara. Yo digo, ese tengo que ser yo. Me llegó al corazón esa oración. Arder para iluminar. Ese es un evangelizador. Ese es un misionero de Jesús. Arde para iluminar. Nada, mis hermanos, nada es coincidencia. Ustedes y yo sabemos que estas cosas no suceden por coincidencia. Si este día de retiro está con la protección de San Bernardo de Claraval, gran predicador, gran abad del siglo XII, quiere decir que este santo nos está enseñando algo muy importante. Fíjate lo que nos dice esa oración: arder para iluminar. Entonces, cuando San Pablo se pone a recordar los comienzos de su conversión, utiliza palabras de amor. El primero de los pecadores soy yo. Dios ha querido mostrar en mí toda su misericordia. Qué lindo eso, qué bello. Dios ha derramado en mí toda su misericordia. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¿Eso qué hace? Cuando uno recuerda esas cosas, cuando uno recuerda, Dios me ha rescatado. Yo iba mal, yo iba muy mal, yo iba para el abismo, yo iba para la muerte. Pero Dios me rescató. ¿Eso qué significa? Eso significa Dios me amó. Dios me amó. Dios me amó con un amor loco, me amó con un amor intenso, me amó con un amor de fuego. Por eso yo me siento como en mi casa, ahí donde hay alabanza, ahí donde hay adoración, ahí donde hay amor desbordante. ¿Por qué me siento así? Porque esa ha sido mi vida, porque eso es lo que yo he vivido, que Dios me ha tratado así, con ese amor, con esa ternura, con esa abundancia, con esa abundancia. No me aguanto las ganas de resumir aquí una cosa que he aprendido en estos últimos años. Yo le tengo gran cariño y gran respeto al mundo de la ciencia. Yo mismo, antes de que el Señor me llamara a servirle, estaba de lleno en el mundo de la ciencia. Yo estudiaba física pura en la Universidad Nacional en Colombia, allá en Bogotá. Y era mi interés en esa época dedicarme a una cosa que no es mala, no es perversa. Yo me iba a dedicar a estudiar una parte importante de la física que se llama física de partículas, lo que estudia todo esto de los componentes últimos de la materia. Esa iba a ser mi vida. Hace algo más de 30 años, van a ser 32 años que el Señor me sacó de ese camino y me llevó a otro camino, a este. Hace 30 y tantos años. Y resulta que pasa el tiempo y me encontré hace unos 2-3 años una obra que se llama El problema de la física, que cuenta lo que ha sucedido en física, o sea, lo que yo estudiaba durante estos años. Y luego me encontré otro estudio muy interesante la semana pasada sobre el mismo tema. Y básicamente lo que decía en ese artículo muy bien informado y el libro que se llama El problema de la física, The Trouble with Physics, lo que dice básicamente es increíble porque ambos mencionan 30 años. Dice, en los últimos 30 años se han hecho adelantos menores en el mundo de la física
pero no se ha llegado a una clave fundamental, a un adelanto real en lo que querían los científicos. Eso para ustedes es una noticia más del día. Para mí, ¿sabe lo que eso significa? Yo digo, si yo hubiera dedicado mi vida a eso, yo no digo que esa sea una vida mala, perversa, criminal o sucia, pero yo comparo lo que hubieran sido 30 años de esa investigación que no ha producido ningún gran resultado. Lo único grande que ha sucedido, que es muy grande, es el descubrimiento del llamado bosón de Higgs. Los detalles no nos interesan ahora. Pero resulta que el bosón de Higgs ha traído una cantidad de preguntas que siguen sin respuesta porque el modelo estándar de la física de partículas no da más de sí. Pero nadie sabe con qué reemplazar eso. Y en 30 años nadie ha encontrado cómo reemplazarlo. Y yo digo, ¿y si yo hubiera seguido ese camino? Si yo hubiera seguido ese camino. Cuando yo miro lo que Dios ha hecho conmigo en 30 años, en Corea del Sur, en Taiwán, en Canadá, en Chile, en Portugal, en Inglaterra, en España, en mi país, y prácticamente toda Sudamérica. Cuando yo miro los 30 años que Dios me ha regalado aquí, trabajando no con las físicas de partículas, sino con las particularidades de la gente. Cuando yo veo lo que Dios ha hecho en estos 30 años, a pesar de mis miserias, porque el que les habla es un pecador, a pesar de mis pecados, a pesar de mis miserias, lo que Dios ha hecho en 30 años, yo digo, y si yo me hubiera metido 30 años para allá, te repito, yo no estoy criticando el mundo de la ciencia, lo admiro, pero yo digo, es 3 veces infinitamente mejor lo que Dios me dio. Infinitamente mejor. Porque yo he visto vidas humanas transformadas. He visto vidas humanas rescatadas. He visto el amor de Dios obrando. Y cada vez que un corazón cambia, es como si Dios hiciera otro universo. Qué admirable es el mundo de la ciencia, qué admirable es la física. Yo no desprecio la ciencia, qué admirable es la física. Pero la física estudia un universo. En cambio, en el mundo de la gracia y de la evangelización, cada vez que tu corazón se vuelve nuevo, es como si Dios hubiera hecho otro universo. Entonces, ¿por qué es importante lo de San Pablo? Porque al recordar de dónde me ha sacado Dios, yo siento alegría. Es que se me quiebra la voz. Es que siento alabanza, es que siento gratitud. Y como dice la oración de San Bernardo, siento que el corazón me arde. Y cuando uno arde, al final termina iluminando. El que arde ilumina. El que se llena de fuego por dentro, después se llena de palabras y de luz por fuera. Esa es la enseñanza de San Bernardo, y eso es lo que Dios quiere hacer también contigo. Eso es lo que Dios está haciendo conmigo. Dios nos toma y nos hace arder en su amor, en su alegría. Y cuando Dios nos llena de su amor, de su alegría, ardemos y después iluminamos. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Entonces uno tiene que vivir en la gratitud. Y cuando vayan a evangelizar, por favor evangelicen con fuego, por favor con fuego. No se puede meter una llamarada en un cubo de hielo. Evangelicen con fuego. Cuando vayan a hablar de Cristo, no sientan vergüenza de que la voz y la boca se les llenen de amor. Porque la gente lo que necesita es eso. El mundo se está muriendo de frío. La gente vive aferrada a sus aparatos, aferrada a sus computadores, a sus pantallas. A mí me da una parte de risa y 9 partes de tristeza ver a la gente buscando monstruos. A ver, ¿dónde está el monstruo? Por ejemplo, aquí ahí, mira. La gente buscando
Ese juego que llaman Pokémon Go. La gente buscando monstruos, buscando lo que no existe. Cuánta soledad, cuánta dureza, cuánta tristeza en tanta gente. Por favor, hay que evangelizar con fuego, con fuego. ¿Amén? Amén. Entonces, son 3 razones por las que San Pablo da ese testimonio. Y hemos dicho 2. Primero, por humildad, para que no se nos suban los humos. A todos nos pasa. Y a los padrecitos también nos pasa. Yo soy ordenado, yo sé de Dios, ¿de qué no sabré? Se le llena a uno la soberbia, ¿no? Y si ha hecho estudios suplementarios, yo tengo maestría, tengo doctorado. Tú cállate, no has hecho el doctorado que yo he hecho. Ay Dios, ¿cómo le dolerá a Cristo la soberbia nuestra, la soberbia? Bueno, entonces, por humildad, por gratitud. Y viene otro elemento que es muy importante en esto. Y es que el testimonio es el que tiende el puente. Es decir, humildad, gratitud y conexión o testimonio. ¿Te acuerdas el ejemplo que te di de aquel compañero de trabajo? Ese compañero de trabajo que al principio se burlaba de ti, pero ya luego entonces te pone un poco de cuidado. Lo que más le va a servir a él tal vez es tu testimonio. Porque tú le cuentas tu testimonio. Y le dices, no, si yo era mucho peor. Si yo no me emborrachaba 3 veces en la semana, era semana perdida para mí. ¿Me estás hablando en serio? ¿Me estás hablando en serio si yo te he visto y tú con dificultad te tomas una cerveza y me dices que tú eras un borracho perdido? Peor que perdido, le dices tú. Espérate, te cuento lo que pasó en mi vida. A medida que tú vas dando tu testimonio, estás tendiendo un puente, estás construyendo. Porque cuando tú le cuentas a la persona lo que Dios ha hecho en ti, cada vez que tú le hablas lo que Dios está haciendo y sobre todo lo que Dios ha hecho en ti, te aseguro que la persona está pensando, ese soy yo, eso me puede pasar a mí, ¿y yo por qué no doy ese paso? Entonces, las 3 razones por las que es importante recordar y proclamar de dónde me sacó Dios son por humildad, por gratitud y por testimonio. Esas son las 3 razones. Bueno, en la primera sección de esta predicación tuvimos la introducción. Ahí explicamos lo que es un hijo espiritual. Ahí explicamos lo que son las cartas pastorales. En la segunda sección hemos explicado el contexto del capítulo 1 de la primera carta a Timoteo. Vimos que el tema dominante, ¿cuál es? El testimonio, es decir, el recuento, la narración que San Pablo hace de lo que él fue. Y hemos visto que eso es importante porque ayuda para humildad, para gratitud y para testimonio. Y el testimonio sirve para conexión, para que la otra persona no se sienta excluida. Porque yo apenas escucho a una persona que me está contando su testimonio y yo digo, si Dios pudo con él, Dios puede conmigo. Y esa frase, yo no sé si a todo el mundo le gusta tanto como a mí, pero a mí me fascina. Dios puede conmigo, Dios puede conmigo. O sea, yo no soy un caso imposible para Él. Dios puede conmigo. Lo que hay que hacer es que abrir las puertas para que ese fuego que arde también pueda iluminar. Bueno, llevamos esas 2 secciones. Pasemos a la tercera y última sección de esta predicación. En nuestra tercera sección vamos a hablar de esa palabra tan importante, la palabra confianza. San Pablo siente que Cristo le ha confiado su ministerio. En otro lugar dice Pablo, en la carta a los Gálatas dice, yo recibí este evangelio de Cristo. Él siente
que es Cristo el que le ha puesto este encargo. Él siente que es Cristo el que lo ha llamado a este servicio. Y él siente algo muy bello. El Señor ha tenido confianza en mí. El Señor ha tenido confianza en mí. Yo quiero escuchar unas 2 traducciones o 3 traducciones. Tengan ahí por favor 1 Timoteo capítulo 1. Y me van a leer el versículo 12. El versículo 12. A ver, Señor, usted que tiene ahí la Biblia abierta, léame por favor 1 Timoteo capítulo 1, versículo 12. Estaba escribiendo, entonces se le perdió la primera carta a Timoteo. 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 12, lea en voz bien alta, por favor. Sí, ahí está. Perfecto, bien puede leer. Dice la 1 Timoteo capítulo 2, capítulo 1, versículo 12. Sí. Gracias doy a nuestro Señor Jesucristo, que me fortaleció y haberme juzgado fiel al confiarme en el ministerio. A mí que primero fui blasfemo y perseguidor violento, mas fui recibido a misericordia, porque lo hacía por ignorancia. Solo el versículo 12, por favor. Perdón. Solo el versículo 12. Pero es muy importante lo que nos has leído. Dice, gracias doy a nuestro Señor. Gracias doy a nuestro Señor. Yo lo sigo leyendo aquí en voz alta, voy repitiendo para que todos lo oigan. Despacio, hermano. Siguen. Gracias doy a nuestro Señor. Gracias doy a nuestro Señor. Cristo Jesús. Cristo Jesús. Que me fortaleció. Que me fortaleció, oiga. Sigan. De haberme juzgado fiel al confiarme el ministerio. Haberme juzgado fiel al confiarme el ministerio. Eso es. Haberme juzgado fiel, dice esa traducción. Allí hay otra Biblia atrás. A ver si nos lees tú. Capítulo 1, versículo 12 de la primera carta a Timoteo. Ve leyendo así despacito, yo voy repitiendo aquí para los que están siguiendo esta transmisión por internet y para que quede bien grabado. Despacio me vas leyendo. Le doy gracias a nuestro Señor Jesucristo. Porque ha confiado en mí. Porque ha confiado en mí. Vete aplicando esas palabras. Ha confiado en mí. Sigue. Y me ha dado fuerzas para trabajar por Él. Y me ha dado fuerzas para trabajar por Él. Antes yo ofendía a Jesucristo. Estás leyendo solo el 12, ¿no? Exacto. Otra vez solo el 12. Otra vez solo el 12. Es que quiero que estas palabras queden grabadas en ti. Ahora que sabemos lo que es un testimonio y cómo nos ayuda en la humildad, la gratitud y en la conexión, vamos a escuchar. Otra vez, ¿cómo es? Le doy gracias a nuestro Señor Jesucristo. Le doy gracias a nuestro Señor Jesucristo. Porque ha confiado en mí. Porque ha confiado en mí. Mira, yo quiero que esas palabras te bañen. Ha confiado en mí. Sigue. Y me ha dado fuerzas para trabajar por Él. Y me ha dado fuerzas para trabajar por Él. Es una hermosura, es una hermosura. A ver, lo último, una dama por aquí. Usted quiere leernos 1 Timoteo 1:12. Y quiero que esto te quede grabado, que nunca se te olvide. 1 Timoteo 1:12, ¿qué dice? Doy gracias a aquel que me revistió de fortaleza. Doy gracias a aquel que me revistió de fortaleza. A Cristo Jesús, Señor nuestro. A Cristo Jesús, Señor nuestro. Que me consideró digno de confianza al colocarme en el ministerio. Que me consideró digno de confianza al colocarme en el ministerio. Muchas gracias. Entonces fíjate, en ese versículo que aparece, gratitud, ¿no? En todas las traducciones, doy gracias. Luego, que de dónde viene la fuerza, de Él, del Señor. Y luego, que Él mismo que me da la fuerza ha confiado en mí. Gratitud, fortaleza y confianza. Son las 3 palabras claves de ese versículo. Gratitud, fortaleza y confianza. Estoy agradecido. ¿Por qué? Por 2 cosas. Porque Dios me da la fuerza y porque Dios ha confiado en mí. Porque Dios me da la fuerza y Dios ha confiado en mí. Eso es una belleza. Si le va a dar el aplauso, déle el aplauso al Señor. Ese aplauso a Él.
porque me ha dado la fuerza y porque ha confiado en mí. Lo primero que quiero destacar es la relación que tienen estas dos acciones de gracias, estos dos momentos en la gratitud de San Pablo. Me ha dado la fuerza, dice, y también dice que ha confiado en mí. Me ha dado la fuerza y ha confiado en mí. Es una belleza, es una hermosura. Me ha dado la fuerza y ha confiado en mí. Pero si te das cuenta, esas dos gratitudes están relacionadas. Se nota si hago esta pregunta: ¿por qué ha confiado en mí? Porque no soy solo yo, soy yo con la fuerza de Él. ¿Sí se entiende? ¿Por qué Dios puede confiar tanto en una persona? Porque si tú vas a ser evangelizador, que ya lo eres, si tú vas a ser misionera, que ya lo eres, quiere decir que tú vas a llevar palabras de amor y de salvación para otros. Que tú, como ya lo explicamos, hasta cierto punto vas a guiar a esas otras personas. ¿Qué hace? Que Cristo te entregue ese compañero tuyo de trabajo. Cristo te lo está entregando, te está diciendo: oye, dame el favor de cuidar a este peloncito, me haces el favor y lo cuidas. Mira, me haces el favor, el borrachito perdido, me lo guías. Me haces el favor, esta depresiva, esta malgeniada, esta murmurona, me la cuidas. El Señor te está entregando corazones, te está entregando vidas humanas. ¿Qué es lo que hace que el Señor pueda confiar en ti? Que Dios primero te da la fuerza, de manera que ya no eres tú solo, ya no eres tú sola, eres tú, pero con la fuerza que Él te da. Y con la fuerza que Él te da, ya no eres solo tú, eres tú más el Señor. ¿Y acuerdas de lo que dice ese famoso refrán? Dios y tú son mayoría. Dios y tú son mayoría. Entonces es el Señor el que da esa fuerza. Y esa fuerza obrando en ti, esa fuerza obrando en ti es la que hace de ti una criatura nueva, un instrumento apropiado. Se nota en la evangelización, se nota en los ministerios, se nota en la vida religiosa, se nota en la vida sacerdotal. Particularmente en la vida de los obispos, en la vida de nosotros los sacerdotes, eso se nota. Piensa lo que significa, por ejemplo, la administración del sacramento de la confesión. Piensa lo que significa la Eucaristía, ya que estamos aquí en la casa del Señor. Piensa lo que eso significa. Literalmente Dios pone el cuerpo de su Hijo en las manos del sacerdote. Hasta ese grado llega la confianza. ¿Qué hace que Dios llegue hasta ese grado absurdo de confianza? Oye, es que Dios no se da cuenta qué clase de gente somos los sacerdotes. Sí se da cuenta, sí se da cuenta. Pero quiere primero ungirnos y fortalecernos. A pesar de eso, pues claro, están las infidelidades, los pecados, etc. Pero es que también dice San Pablo, donde abundó el pecado, ¿qué pasó? Donde abundó el pecado. Como esto se está grabando, ustedes tienen que hablar más fuerte. El sobre tiene que oírse. Sobreabundó la gracia. Donde abundó el pecado, ¿qué? Sobreabundó la gracia. Eso, aquí en este retiro tienen que hablar con ganas, como si hubieran desayunado bien. Porque tiene que quedar ese testimonio. Entonces, lo primero que hay que notar en 1 Timoteo 1:12 es que si Dios confía en mí, no es por algo que yo tenía. Ahí no dice, doy gracias a Dios, doy gracias a Cristo Jesús que confió en mí por todo lo que yo he estudiado. ¿Dijo así San Pablo? No. Doy gracias a Dios porque confió en mí, porque me vio maduro, estable. No. Doy gracias a Dios porque me vio prudente. No. Doy gracias a Dios porque me vio virtuoso. No. La única razón por la que Dios confía en mí es porque el mismo Dios me fortalece. Es decir, un principio teológico muy importante que vale sobre todo para el ministerio petrino.
Dios solo se apoya en Dios. O sea que si Dios se apoya en colaboradores humildes, ignorantes, insuficientes y pecadores como somos nosotros, ¿por qué Dios llega a confiar en nosotros? Porque Dios solo se apoya en Dios. Es decir, el mismo Dios nos da la fuerza y sobre la base de la fortaleza que Él nos da, Dios confía en nosotros. O sea que Dios primero te da la fortaleza y después te da la ¿qué? La confianza. Primero el Señor te da esa fortaleza. Primero el Señor te fortalece y luego te da esa confianza. Y esa confianza no queda defraudada. ¿Dónde vemos que no queda defraudada? En los santos, en las vidas de los santos. Ahí nos damos cuenta que no queda defraudada la confianza. Es tan hermoso ver que Dios les encomienda misiones inmensas, misiones colosales a seres humanos frágiles, capaces de fallar, con vacíos, con ignorancias, con carencias, con heridas, con un pasado de pecado a veces. Y Dios les confía cosas preciosas. Yo pertenezco a una comunidad religiosa que se llama la Orden Dominicana. Yo soy dominico. El nombre oficial nuestro es Orden de Predicadores. Yo soy dominico. Bueno, en mi orden dominicana se recuerda con mucho cariño a un hombre llamado Jordán de Sajonia. Él fue el sucesor del fundador. El fundador nuestro hace 800 años fue la fundación, precisamente este año. Estamos cumpliendo ya 800 de fundación. Miren las obras de Dios. Bueno, el sucesor de Santo Domingo, que fue el fundador, se llamó Jordán de Sajonia. Jordán de Sajonia le dio la entrada en la vida religiosa a cerca de 1000 novicios. 1000 religiosos entraron a la orden dominicana en tiempos de Jordán de Sajonia, en buena parte debido a su precioso ministerio de predicación, a esa alegría contagiosa, a ese don, a ese carisma tan visible que tenía Jordán. Cuando uno piensa, Dios le entregó a Jordán de Sajonia la tarea de animar a 1000 apóstoles, porque cada uno de esos novicios, cada uno de esos religiosos, llamado estaba precisamente a ser evangelizador, a ser misionero, a ser predicador. O sea que Jordán está en la base de 1000 historias de evangelización, de misión, de predicación. ¡Qué tarea tan grande! El Señor hace fecunda su obra. El Señor da la fortaleza. Mira a los mártires. Mira a las religiosas en sus monasterios. Mira a los misioneros y misioneras en lejanas tierras. Míralos y descubre. Ese es el poder, esa es la fuerza de Dios. ¿A dónde te quiere llevar el Señor a ti? ¿A dónde quiere llevarte? Solo Él lo sabe. Hoy el Señor está llamando no solamente a hombres y mujeres, está llamando también a parejas y a familias para que sean misioneras. Hay parejas que están misionando, están dando testimonio como pareja, incluso en otros lugares, en otros países. Parejas misioneras, familias misioneras. ¿A dónde te quiere llevar el Señor? El Señor quiere encargarte, quiere darte la alegría de ser fecundo para Él. El Señor quiere darlo, el Señor quiere hacerlo. Te voy a contar algo. A veces Dios confía en ti más de lo que tú confías en ti mismo. ¿Por qué? Porque cuando tú confías en ti mismo, tú piensas seguramente en tus capacidades y en tus fuerzas. Si le hubiéramos dicho a Jordán de Sajonia, tú vas a preparar 1000 apóstoles para Jesús, cuando Jordán era un estudiante de filosofía en la Universidad de París,
allá a comienzos del siglo XIII, si en esa época le decimos a Jordán, tú vas a prepararle 1000 evangelizadores, 1000 apóstoles a Cristo, este estudiante de filosofía y con sus libritos, sus apuntes, hubiera dicho, no, yo que voy a poder eso. Porque tú mides tu vida desde tus capacidades. En cambio, Dios mide tu vida de acuerdo con sus bendiciones. Escribe esa frase que te sirve. Tú mides tu vida según tus capacidades. Dios mide tu vida según sus bendiciones. Y te la repito tercera vez. Tú mides tu vida según tus capacidades. Dios mide tu vida según sus bendiciones. Entonces, claro, cuando tú miras únicamente tus capacidades, tú dices, no, a mí la salud no me da, yo no puedo. Acuérdate ese pasaje tan famoso del libro del Éxodo, cuando Moisés ve que Dios le está encargando una cosa que parecía imposible, esto de hablar con el faraón, que era el hombre más poderoso que él había conocido en su vida. Y pregunta a Moisés, ¿y quién soy yo para ir donde el faraón? ¿Y qué le responde Dios? Yo estaré contigo. Ahí se nota bien, ¿quién soy yo? Moisés está pensando en sus ¿qué? En sus capacidades. Dios le dice, yo estaré contigo. Dios está pensando en sus bendiciones. Tú vives pensando en tus capacidades, Dios vive pensando en sus bendiciones. Y Dios, el Señor, es inagotable en la fuerza de su bendición. Y el Señor tiene suficiente, nos dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios, no solo para que tengas lo que necesitas, sino para que te sobreabunde, para darle a otros. Entonces, por eso Dios puede confiar en ti. No es que Dios mire grandísimas virtudes en mí o en ti. Dios solo se apoya en Dios. Lo que sucede es que Dios con su fuerza te bendice. Dios con su fuerza te fortalece. Y Dios con esa fortaleza que te ha dado sabe en quién está confiando. No eres solo tú, es Dios contigo. Por eso, el saludo que le da el ángel a la Santísima Virgen es precisamente Hokurios metasu. Jaire que jarito mene. Hokurios metasu. Te saludo llena de gracia, o te saludo muy amada y favorecida, te saludo. Hokurios metasu. El Señor contigo, el Señor está contigo. Dominus tecum, el Señor contigo. ¿Y eso qué significa? No estás sola, María, no estás sola. En esta labor absolutamente única, en esta vocación absolutamente única, en esta necesidad absolutamente única del mundo, María, tú no estás sola. El Señor está contigo. Es el Señor el que da esa fortaleza. Cuando nosotros decimos, no, hay que tener confianza en sí mismo, tienes que tener confianza en ti mismo. A veces me parece que eso se nos vuelve como una cosa solo mental, cerebral, ¿no? Usted tiene que repetirse como si fuera un mantra. Yo creo en mí, yo lo voy a lograr, yo puedo, puedo mucho, puedo muchísimo. Lo que yo puedo es harto. Por eso hay una historia muy simpática de este hombre que le dijeron que aplicara ese método de autosugestión. Y entonces él empezó a aplicarlo. Este era un hombre que era más bien delgadito, menudito, bajito, más bien débil y vivía acomplejado. Entonces le dijeron, no, usted tiene que decir yo puedo. Si por ejemplo hay una pelea, usted dice, no, yo puedo vencer. Y él lo empezó a aplicar eso y le sirvió un par de veces por ahí en algunas peleas en el barrio donde vivía, porque se ve que era bastante peleonero. Pero un día estaba por allá en el bar y le sale un tipo así como de 1,95, 140 kilos de peso corporal. Y el chiquitico este flaquito miró allá y entonces dijo, yo puedo correr. Correr sí puedo. Cuando uno solo confía en sus fuerzas, al final termina corriendo, al final termina huyendo, al final termina fracasando.
El Señor puso su confianza en mí. ¿Por qué? Porque primero me dio su unción. Primero me dio su fortaleza. Por última vez te lo repito. Tú mides tu vida según tus capacidades. Dios mide tu vida según sus bendiciones. Y te puedo asegurar que las bendiciones de Él son mucho mayores. Las bendiciones de Él son mucho mayores. El Señor tiene grandes bendiciones para darte. El Señor te mide, te lo voy a decir de otra manera, un pensamiento complementario. Tú solo puedes evaluarte por tu pasado. Dios te evalúa según tu pasado y tu futuro. Vamos a decir que yo estoy por aquí y yo lo único que puedo ver es mi pasado. Es lo único que yo alcanzo a ver. Yo no puedo ver mi futuro, pero hay alguien que sí lo puede ver. Yo solamente veo mi pasado. Dios, que ve mi pasado, lo ve, pero también ve mi futuro. Entonces solo la mirada de Dios es sabia, porque como yo miro mi pasado y en mi pasado veo tantos errores, el concepto que yo tengo de mí es un concepto pobre, porque yo me puedo considerar fácilmente la suma de mis errores. ¿Quién soy yo? La suma de mis errores. Lo que he hecho mal, y en esto me equivoqué, y en esto fallé, y esto me salió al revés, y con esto no pude, y en esto fracasé. Esa es la manera como uno muchas veces se mira. Pero es porque tú solo puedes ver tu pasado. Pero el Señor, que conoce tu pasado, conoce también tu futuro. Acuérdate, Hechos de los Apóstoles capítulo 9, la conversión de San Pablo. Acuérdate la frase que Dios le dice a Ananías, el hombre que curó de la vista a Pablo, y el hombre que también lo condujo al bautismo. Esa fue la conversión de este gran hombre de San Pablo. ¿Y qué le dice Dios a Ananías? Este es un instrumento escogido. ¿Y qué fue lo que dijo Ananías? Yo he oído que ese señor es terrible, es un perseguidor, es un asesino. Ananías, ¿qué conoce de Pablo? ¿Qué conoce? Solo el pasado. Dios, ¿qué conoce? Las dos cosas, el pasado y el futuro. No le quite a Dios el conocimiento del pasado. Dios sabe muy bien el tipo de sujeto que usted es. Dios sabe bastante bien, lo tiene bien clarito qué clase de sujeto es usted. Entonces Dios conoce el pasado y Dios conoce el futuro. Entonces Dios dice, es un instrumento escogido y yo le mostraré lo que tiene que sufrir. Entonces nuestro Dios no es el Dios del pasado, nuestro Dios es el Dios del futuro, o mejor dicho, del pasado, el presente y el futuro. Apocalipsis capítulo 1, ¿qué dice? Yo soy el que era, el que es y el que viene. El que era domina el pasado, es señor del pasado. El que es señor del presente. El que viene es señor del futuro. Entonces la confianza que Dios tiene en nosotros es porque Dios, en primer lugar, nos da su fortaleza, y en segundo lugar porque Dios conoce no solamente nuestro pasado. Cuando tú miras tu pasado, lo único que encuentras son motivos de llanto. Es impresionante, hermanos, es impresionante el cruce de miradas que se da según el relato de la pasión de Cristo en Lucas. El cruce de miradas que se da entre Pedro, el traidor, y Jesús, el perdonador. Acuérdense lo que nos dice el Evangelio. Pedro negó a Cristo y luego sintió la mirada de Cristo, y dice el evangelista, saliendo afuera, lloró amargamente. Lloró amargamente, perfectamente comprensible. Había traicionado a Cristo. Pero ¿qué hay en la mirada de Pedro? En la mirada de Pedro solo hay el pasado. He traicionado a Cristo. ¿Qué hay en la mirada de Cristo? Está el pasado. Por supuesto, Cristo se da cuenta de eso, pero ya con esa mirada le da un sello de misericordia. Como hermosamente dice, me parece que es uno de los padres de la iglesia, como hermosamente dice, esa es la gran diferencia entre Pedro y Judas. Porque Judas traicionó, ¿no? Y Pedro traicionó, pero ¿cuál es la diferencia? La mirada de Jesús. Pedro, aunque traicionó,
recibió ese baño de amor y misericordia, ese baño de paciencia y ternura que es la mirada de Cristo. Y en esa mirada de Cristo ya estaba no solamente el reproche del pasado, porque el que quiere encadenarte en el reproche del pasado se llama Satanás. Satanás quiere encerrarte, quiere encarcelarte en el pasado. Ese es el diablo. El diablo quiere que tú únicamente te mires desde tu pasado. Yo he traicionado, yo he fallado, yo no hice, yo fallé, yo fracasé. Eso es lo que quiere el demonio, que quedes encadenado al pasado. Pero la diferencia entre Judas y Pedro es que Judas no miró a Cristo, Pedro sí miró a Cristo. Y el que mira a Cristo ve en los ojos de Cristo el desastre que yo he sido, pero también mira el fruto que yo seré. Y cuando tú miras el fruto que tú vas a hacer, y eso solo se ve en los ojos benditos del Señor, de ahí viene la fuente de tu propia esperanza, la fuente de tu propia confianza. Porque te repito, no importa cuánto digan esos psicólogos de la superación, de cree en ti, lo importante es que tú creas en ti, cree en ti. Quieren que todos seamos creyentes, pero creyentes en nosotros mismos. Y eso termina en fracaso, porque al final uno dice, yo creo que yo puedo correr, porque ya no pude más. Cristo mira mi pasado y por ese pasado llora, pero Cristo mira mi futuro y por ese futuro sonríe. Cristo conoce lo que yo he sido y le duele, pero Cristo conoce lo que yo llegaré a ser, y de eso que llegaré a ser con su gracia y con su amor, Él ya en este momento sonríe y bendice. Hermanos, llegamos al final de esta reflexión. Hemos recordado lo que son las cartas pastorales, qué significa ser hijo de San Pablo espiritual. Ya recordamos también lo que significa tener claro en nuestra memoria de dónde nos ha sacado Dios, para humildad, para gratitud y para testimonio. Y ya hemos visto lo que significa la fuerza de esta confianza. Entonces démosle la alabanza al Señor. Responden después de mí. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.